Esta predicación la titulé Jesús el Libertador y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Si nuestro Señor Jesucristo no le permitimos que entre en acción en la vida de cada uno de nosotros, Él nada va a poder hacer en la vida de cada persona. Necesita que Jesús entre en la vida de cada persona para que Él pueda obrar y pueda trabajar haciendo su voluntad. Sin su voluntad nada podemos lograr y nada vamos a hacer. Si nosotros estamos en la iglesia y queremos seguir haciendo lo que queramos, simple y sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Jesús es el que cambia, Él es el que Él restaura, es el que sana, Él es el que levanta, Él es el que liberta, Él hace todo. Fuera de Él nada podemos hacer nosotros como seres humanos. Pero estando en sus manos, todo lo podemos hacer en Jesucristo que nos da la fuerza. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Y esto es lo que Jesucristo le dice a todos los religiosos de ese tiempo, de ese momento, que creían que por estar en una sinagoga, por estar hablando de las cosas de Dios, ya era suficiente y simple y sencillamente vivían engañados. No por Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, sino por Satanás, que es el acusador y que es el mentiroso. Y hoy en día toda esa ideología humana y todo ese tipo de enseñanza errónea se ha infundido y se ha infiltrado hoy en la iglesia de Jesucristo, que no es Jesús, son las personas que se meten y que tienen apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús es luz y todo se sabe rápidamente de quiénes somos, si somos hijos de Dios o si somos hijos de Satanás. Tenemos que ser realistas, aquí nada más hay de dos: ¿eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? ¿Eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo de Satanás? Si Jesús no gobierna tu vida, es porque tú sigues siendo esclavo y tú sigues pecando y sigues en el libertinaje, en el mundo, en el placer, en el deleite. No es Jesucristo en tu vida, es el maligno que está gobernando tu vida, porque Él quiere matarte, Él quiere robarte, Él quiere destruirte. Y entre más rápido lo haga, más rápido va a terminar la obra sobre la persona que le haya dado o que haya abierto las puertas para que entre en su casa. Dice en el 34, ese es lo que le dice Jesucristo: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. ¿Todo el que peca es esclavo de quién? ¿De Jesús? No, del pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Si tú eres el que está pecando, eres esclavo de ¿qué? De Satanás. No eres esclavo de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender. A eso venimos a la iglesia, a aprender para practicar lo que se nos está enseñando y que se nos está demandando para que cada día seamos mejores como cristianos y como hijos de nuestro Señor y como mejores delante del mundo. Porque vamos a mostrar un testimonio verdadero para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado a través de nuestro testimonio. Dice el 35, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Ningún esclavo, dice su palabra, que se queda para siempre en la familia. ¿Y por qué lo habla así? Porque antes esclavos tenían que durar 7 años en el pueblo de Israel, y después de 7 años era el día del jubileo y quedaban libres. Eran libertados. ¿Sí? Ya no eran esclavos, aunque eran vendidos como esclavos o ellos mismos se esclavizaban por la deuda, por tal cosa que hacían, que después no podían resolver. Y eran esclavos, pero aquí Jesucristo dice que no toda la vida, mas uno como familia siempre va a ser familia.
Y hay familias que son esclavos toda la vida. Y viene de generación en generación ese patrón o esa maldición, como tú le quieres llamar, de la primera, la segunda, tercera y cuarta generación. Porque si Jesucristo no entra en acción, nada se resuelve. ¿Sí? Seguirás siendo esclavo de tus compromisos, seguirás siendo esclavo de tu patrón, seguirás siendo esclavo de tus deseos. Pero libre nunca vas a ser. Si Jesús no entra en acción en la familia o en la vida de tal o cual persona, esa persona nunca va a ser libre. Tendrá apariencia. ¿Sí? Hay muchos que son alcohólicos. Dejan el alcohol y toman el cigarro. O viceversa. Son adúlteros, dejan eso y toman el alcohol. Pero que queden libres, no son libres. Porque el que solo liberta se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el que verdaderamente, cuando entra en acción y liberta la vida de tal o cual persona, nunca más vuelve a ser el mismo. No vuelve a repetir su pasado, en su presente, en su futuro y en su final. Y ese es el testimonio que nosotros debemos de reflejar como cristianos. Si Jesús llegó a mi vida y si yo soy el templo del Espíritu Santo, yo tengo que reflejar a Jesús. Yo tengo que reflejar que verdaderamente soy libre. No nada más de palabras, sino con hechos y con un testimonio vivo, que sea agradable a los hombres y delante del trono de la gracia. Delante de los hombres te están criticando por tu mal comportamiento, por tu testimonio que no es aprobado, ni delante de los hombres, menos delante de Dios. Dice el 36, así que si el Hijo lo libera, serán ustedes verdaderamente libres, verdaderamente. Jesús es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y si Él no te liberta, nunca vas a ser libre. Tendrás apariencia, pero que tú seas libre, nunca lo vas a hacer. Tendrás buenas actitudes, buen comportamiento, pero conocer a Jesucristo, eso es lo fundamental para ser libres. Porque dice su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Si tú no conoces a Jesús, su carácter, si tú no conoces cada una de las cosas que nos enseña en su palabra, nunca vamos a ser libres. Porque si lo conocemos como Él es y nosotros practicamos lo que Él nos está enseñando y nos está demandando, podremos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si Él es manso, tenemos que ser mansos. Si Él es humilde, tenemos que ser humildes. Si Él es bueno, tenemos que ser buenos. Si Él es generoso, tenemos que ser imitadores de Jesús. Si decimos que nosotros somos libres, tenemos que imitarlos, como dice en Efesios 5:1, y ser imitadores como hijos muy amados. ¿Sí? En el amor de Jesús se perfecciona la persona. Sin el amor de Jesús no hay nada. ¿Sí? Porque el amor, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el que perfecciona la vida de la tal o cual persona. No importa cómo haya llegado, no. Podrá llegar con tantas malas decisiones o malos hábitos en su vida, de alcohol, droga, adulterio, robo. Pero cuando llega a los pies de Jesús, Jesús lo cambia, lo transforma. En Jesús hay poder, en Él hay autoridad. En otra persona no hay. ¿Sí? Y las Escrituras nos enseñan que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el poder va a hacer que reconozcan a Jesús como el Dios Todopoderoso. Y aún todos aquellos que están predicando religiones, tradiciones y costumbres, el día de mañana Dios quebrantará sus corazones y los humillará. ¿Sí? Él va a ser el que va a ser exaltado hasta lo sumo, no solamente en los cristianos, sino gran multitud del mundo entero. ¿Sí? Porque Él tiene mucho pueblo en el mundo. Y nosotros somos los que tenemos que ir por ese pueblo,
a través de nuestro testimonio. Porque muchos conocieron nuestro pasado, pero ahora ven nuestro presente. Y eso es ser un testimonio para esa gente, de que si nosotros usábamos droga ya no tenemos necesidad de usarla. Y eso les va a causar una impresión o una necesidad de cómo le hiciste. Y es cuando tú vas a hablar y vas a predicarles del Evangelio del Reino. Porque en el Evangelio del Reino hay poder. Si Jesús no te liberta, no es el sacerdote, no es el pastor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no se engañen y no los engañen. Aquí la palabra es clara. Es Jesús. ¿Sí? Y mucha gente dicen que quedaron libres del engaño de ¿qué? De Satanás. O nada más aparentan que son libres, cuando su verdadera vida, que es en su hogar, reflejan y demuestran que no está Jesús en sus casas. En sus casas materiales sí, y en su persona, que son el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que reflejar que realmente somos libres. Y somos libres para exaltarlo, para glorificarlo, para que su nombre, que es sobre todo nombre, sea declarado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que aún los demonios, ellos saben quién es Jesús. Y si tú que dices ser cristiano, hijo de Dios, pues lo tienes que saber con mayor razón. Satanás sabe quién es Jesús y Satanás sabe cómo es Jesús. Y si tú como cristiano dices ser hijo de Dios, tú tienes que saber cómo es Él. ¿Sí? Y cómo trabaja Él. Porque Él es un Dios de orden. Y en ese orden nosotros nos tenemos que someter para que su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, se cumpla y se establezca en cada uno de sus hijos. Porque todos los que hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor tiene un plan y un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. Y cada quien tiene que desempeñar una función. No todos somos ojos, no todos somos manos. No. Todos tenemos que desempeñar una función específica. En las manos de Jesús. Si tú no estás en las manos, no estás haciendo nada, ni van a hacer nada contigo. Estos son para los entendidos, a los que ponen el barro en las manos del alfarero. Es cuando Jesús va a empezar a trabajar y Él va a hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de su pueblo. No es a través de las religiones, no. Esas para nada aprovechan. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. El Espíritu Santo habla. Y por eso específicamente en Apocalipsis, Dios nos habla a través del Santo Espíritu. Dice que el que tenga oídos que escuche lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alerta, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos conforta, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos consuela. Hay multitud de funciones del Espíritu Santo. Y también te habla a que no haga lo malo, sino que haga lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Sí? Y muchos que han recibido la fe o que han aceptado a Jesús, hoy en día no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque han seguido enseñanzas del hombre. Y toda enseñanza del hombre, toda doctrina del hombre, no son más que enseñanzas demoníacas. Toda es toda. Si no es el Evangelio del Reino, todo es demoníaco. ¿Sí? De que yo digo que hoy ya no hay milagros porque el Espíritu Santo ya se mueve. Y que yo digo que Jesús
ya no hace milagros. O sea, todo ese tipo de ideología que se ha infiltrado hoy en la iglesia, todo eso no es más que puros ritos demoníacos de personas que han querido tomar el control de multitudes y que ya no están siguiendo a Jesús, sino están siguiendo a esa persona. Y lo que dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. O sea, perderán la relación y la comunión. Esa relación de tu aposento alto, en tu altar, en tu cuarto secreto, de estar orando, de estar leyendo la palabra, de estar alimentando tu alma, la vas a dejar. ¿Y todo por qué? Porque prestas oídos a enseñanzas engañosas. No de Jesús, de Satanás. Porque no crees lo que Él te está hablando y lo que te está enseñando. Y eso es incredulidad. Y la incredulidad y el pecado son las barreras que impiden que Jesucristo obre a favor de cada uno de nosotros. Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. No habla de una doctrina, habla en general, doctrinas. ¿Sí? Porque si dijera la doctrina de los fariseos, no, está hablando de todas las doctrinas. ¿Sí? Y por eso Pablo entendió muy bien el plan y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo lo llamó. A cumplir un plan y un propósito específico. ¿Sí? Que la enseñanza del reino es poder. O sea, en la doctrina de Jesús hay poder. El evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y eso es lo que tenemos que reflejar cada uno de nosotros. Porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder para vencer todo deseo, para vencer toda tentación, para vencer toda prueba. Que va a haber, claro que sí. Pero mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tú te vas a la palabra, tú vas a creer lo que Él te está enseñando y Él te va a dar la fuerza y la fortaleza para vencer toda fortaleza, toda prueba que Satanás te quiera poner. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, tú vas a tropezar, tú vas a caer y vas a ir de mal en peor. Y va a llegar el momento que te vas a retirar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Pues a mí no me responde, a mí no me contesta. Para que Dios te conteste tienes que tener fe, porque sin fe dice su palabra que es imposible agradarlo. Esa fe tiene que ser genuina y verdadera, establecida aquí, mira, aquí está. Cuando tú estés atesorando cada una de las porciones que Él te está enseñando y tú la estás practicando, esa es la fe que Él te está cimentándote. Y eso es lo que te está haciendo que creas lo que Él te está hablando, para que empieces a declarar y a decretar sus promesas sobre tu vida, sobre tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, y todo venga por añadidura. Buscando el reino y su justicia, todo te va a llegar por añadidura. No busques la añadidura, porque así no trabaja nuestro Señor. Y hoy en día muchos vienen a buscar la añadidura. O sea, no abren su corazón, no se ponen a cuentas con nuestro Señor. Decir, ¿sabes qué? Perdóname porque cometí esto, hice esto. Y como que nada pasa. Y sabiendo que la Escritura nos dice que poca levadura leuda toda la masa. Y que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para que alcancemos la misericordia de nuestro Señor. Él no es malo, los malos siempre hemos sido nosotros. Y en menor o mayor rango, cuando tú estás en el mundo, ¿qué es lo que te gobierna a ti? O sea, hay espíritus inmundos malignos, hay principados, hay potestades, y vas a ser malo acorde a lo que te está gobernando a ti. Por eso hay muchos que secuestran, que matan y parece que matan un animal. O sea, hay rangos también. No todos los que somos malos hacemos cosas destructivas. Pero hay gente que está apoderada por Satanás, bien sumisa a la orden de Satanás para destruir, para matar, para robar, para secuestrar.
Ese ya no es igual que una persona que agarró una manzana, a lo mejor tenía hambre, la necesidad lo hizo comerse una manzana o tomar una manzana. Hay gente que no es así. Y nosotros tenemos que aprender que su enseñanza siempre nos va a cambiar y nos va a transformar. Y nos va a llevar a ese destino glorioso y maravilloso. Él fue a preparar moradas celestiales para cada uno de sus hijos. Él no está paralizado, Él se mueve sobre las alas del viento, viendo a ver a quién encuentra, ¿sí? Con un corazón contrito y humillado, un adorador genuino y verdadero. Eso es lo que busca nuestro Señor. ¿Dónde lo va a encontrar? Muchos están en el mundo que tienen corazones prestos para aprender y conocer de las cosas de nuestro Señor. Y en su momento Dios los traerá a este lugar o cualquier lugar donde se enseñe y se predique su palabra para que sean empoderados y enseñados, para que su plan y su propósito se cumplan. Dice el 2, tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es que levanta las manos y que dice gloria a Dios, aleluya, pero nada más aparenta, pero no tiene a Jesús. Aparenta que todo está color de rosa, que todo está en orden. Y habla de una mente encallecida, una mente oscurecida, llena de tinieblas, llena de engaño, llena de odio. Y hay mucha gente que a ese tipo de personas la están siguiendo. No están siguiendo a Jesús. Están siguiendo ese tipo de enseñanzas que esa persona o ese tal hombre o joven está enseñando. No está hablando de demonios, está hablando de personas. Porque Satanás se mueve tanto en la mujer como en el hombre. De igual manera Jesucristo. No va a venir Satanás como lo pone en la carta, con cuernos y una cola y no. Nosotros mismos vamos a dar el testimonio, quién es el que nos guía y el reflejo de quién somos hijos. Si ya no vivimos nosotros y Cristo vive en nosotros, o si ya no eres tú y Satanás vive en ti. Simple y sencillamente así vamos a ver la vida. Y eso venimos a aprender para que Él nos vaya preparando y capacitando. Hay mucha hipocresía hoy en día en la iglesia, pero multitudes y millones, me atrevo a decir millones de millones que están dentro de la iglesia. Y son hipócritas, porque aparentan que son, hola hermanito, hola hermano. Y afuera son peores que los que están en el mundo. De menos los del mundo, pues sabemos que están en el mundo. Pero los que están aquí, con ese tipo de personalidad, aquí tenemos que ser lo que somos, tanto en la iglesia como en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que nos encontremos. Tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, donde quiera que vayamos y nos encontremos. Que guardemos nuestro corazón, que seamos prudentes y guardemos nuestra boca. Y hay de aquellos que estén siguiendo a ese tipo de personas, porque se han extraviado. Y se han extraviado porque no tienen una visión, porque el que tiene una visión tiene dirección y tiene un final. La persona que no tiene una visión es porque no tiene revelación de Dios y del Espíritu Santo. Y ese tipo de personas es muy fácil que Satanás las engañe y les extravíe. A través de lo que está hablando aquí. Enseñanzas de personas que están aquí. Dice que son embusteros e hipócritas. Que tienen la conciencia encallecida. Es la mente. O sea, no hay luz. Y por eso en Efesios 4:18 el apóstol Pablo le decía a la iglesia,
manteniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su mente estaba llena de tinieblas. Eran de vista corta. Y uno de vista corta es como vive el mundo. Todo lo ve natural. Nosotros debemos de ver todo sobrenatural. Porque lo de nuestro Señor es sobrenatural y lo de Satanás es sobrenatural. La persona que está viendo que está en la iglesia y que ve las cosas naturales, esa persona no está nada bien. Nosotros tenemos que entender y comprender cuál es el plan y qué es lo que se mueve a través de la persona. Si es Jesús o es Satanás. Satanás no es natural, es sobrenatural. Jesucristo de igual manera. ¿Sí? Y cuando Jesús llega, las tinieblas huyen. Así que tenemos que aprender qué tipo de enseñanza, qué tipo de doctrina. Porque hay muchos que reciben una doctrina y siguen enfermos, siguen de esclavos en la droga, en el alcohol, en el adulterio, y no pueden, pues no puedes. Tú por tu voluntad nunca vas a poder, porque Satanás es el que te gobierna. Tú tienes que tomar una decisión y decir hasta aquí y hasta aquí. Y hoy me rindo a ti, Jesús. ¿Sí? Me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que fui, de todo lo que he hecho, para comenzar a hacer tu voluntad, Padre. Permíteme conocer tu verdad. Y entonces sí vas a ser libre. Si no te acercas al libertador, siempre vas a ser esclavo del pecado, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de los argumentos. Y es muy sencillo visualizar a la persona. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de nuestro Señor así: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cada quien que se arrepiente y se somete a la voluntad del Señor, ¿qué acontece? Ya puedes ver, ya no estás ciego. ¿Por qué? Porque ya no eres esclavo. Jesús te liberta. No vas a llegar a los pies de Jesús para que sigas de esclavo de Satanás. Vas a llegar a los pies de Jesús para que seas servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo velo se quita. ¿Por qué? Porque viene la luz, y cuando viene la luz, las tinieblas tienen que huir en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. No es de que si quieran. Aquí no es de que si quieren las tinieblas huir. Tienen que huir porque tienen que huir. Porque nadie se puede resistir a la palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor. Nadie se puede resistir. ¿Sí? Todo tiene que doblegarse ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que respire, alabe al Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No dice que todos, cada vez que alguien se arrepiente y se postra ante el Señor, ¿qué acontece? Esa ceguera desaparece y tiene que desaparecer. Si realmente vive una relación y una comunión, su vida tiene que ser renovada y transformada. Si está viviendo una religión, sigue siendo esa persona cegada y esclava del pecado y de la maldad. Dice el 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es dueño de todo. Él es el Espíritu, Él es Jesús, Él es el Padre. ¿Dónde está? No dice donde no está. ¿Dónde está el Señor? El Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tiene que haber libertad en nuestras vidas. Y no es con palabras, es con un testimonio.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando habitan en la vida de cada uno de nosotros, nuestras vidas cambian. No porque nosotros seamos nosotros que vamos a cambiar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud. Es porque Jesucristo es el constructor. Y en la medida que tú estés obedeciendo y practicando lo que Él te está enseñando, Él es el que te está dando el crecimiento espiritual. Él es el que está cambiando tu actitud y tu hábito. No es uno, es Jesús en uno. No, porque muchos dicen, no, pues ya no va a tomar, ya no. Y vuelven a tropezar. Porque no se trata de que si quiero yo, no. Se trata de que Jesucristo empiece a trabajar. Que Jesucristo empiece a edificar este templo lleno de ruinas. Porque cuando estamos en el mundo, estamos llenos de desorden, llenos de telarañas, nuestra mente, nuestros ojos. Y cuando tú le das la oportunidad a Jesús, Él empieza a edificar tu interior hacia tu exterior. Empieza a restaurar, empieza a sanar, empieza a darte sueños. ¿Sí? O sea, una persona sin sueños aquí en este mundo, pues está muerta. Tenemos que tener sueños, tenemos que tener ilusiones. Con Jesucristo todo se vale. Fuera de Él, nada podemos hacer. Y todo lo que hagamos fuera de Él va a ser infructuoso. Porque al final de cuentas ni vamos a lograr lo que queremos y vamos a perecer. Y con Él nos va a dar la fuerza. Porque con Él somos más que vencedores y con Él todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Y esa es la señal de tener a Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros hemos sido libertados a través de su gracia, no de que nosotros seamos merecedores. Fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos liberados por su gracia. ¿Sí? No porque nosotros dijéramos, no, pues yo lo merecí. No hay nadie que lo haya merecido. Pero Él en su gran amor y su misericordia ya nos tenía escritos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para este momento, para este tiempo. No hay que perder el tiempo. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios, hay que aprovechar cada momento porque los días son malos. Y esos días de los cuales nos habla Pablo, ahorita están aconteciendo en todo el mundo. Hay miles y millones que están contaminados y más de 1 millón o 2 millones que se han muerto a causa de estos días malos de los cuales el apóstol Pablo estaba hablando. Tanto se están yendo los de la iglesia como se están yendo los del mundo. Y todo eso que está aconteciendo, esos virus, eso no es para la iglesia, eso es para el mundo. Esa es la maldición de la cual nos está hablando aquí en Deuteronomio. Cuando tú no tomas la bendición, estás escogiendo la maldición. Y para todas esas personas, son para los que están llegando esos virus. Y siempre va a haber. No, esto es lo que ya llegó, ya se va a quedar aquí en la tierra. El día de mañana saldrá otro virus, ¿cómo le llamarán? ¿Cómo le llamarán? Pero el día de mañana llegará otro. Tiene que cumplirse su palabra. Y va a ser hasta el final. Todo ya está escrito. Hoy en día todos están temerosos, pero no quieren volver el rostro en pos de Jesucristo, que Él es la solución a todo problema y a toda circunstancia. Él es el doctor de doctores, porque la ciencia quiere hacerlo a su manera, porque no tiene temor de Dios. Y el ser humano se ha sentido más que nuestro Señor Jesucristo, siendo que Él es el que nos ha dado la vida, que nos ha dado una familia, que nos ha dado un trabajo, que nos ha dado todo. Nosotros tenemos que reconocerlo y humillarnos y pedirle perdón si hemos pecado de cualquier cosa que hayamos hecho. No para pecar más, sino para crecer y aprender que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y no porque sea bueno, voy a estar ahí pecando deliberadamente. Cada día ser mejor, como padre,
como esposo, como hijo de mi Señor y como mis prójimos, mis hermanos, a todos yo tengo que tener y mostrar una buena actitud, una buena cara. ¿Sí? Tenemos que guardar nuestra boca y nuestro corazón. Así de que nuestro Señor no hace las cosas a medias. Cuando Jesús llega, las hace completas. Si Él llega a tu vida, Él te sana. Si tú padeces alguna necesidad, Él te la suple. Total, no te deja a medias las cosas. Y es al Dios que le servimos, al que Él es el dueño de todo. Y estas promesas las tiene para su pueblo, para sus hijos. No están para el mundo. Para el mundo está la maldición. Por eso le dijo, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a todos los que vienen detrás de ti. ¿Sí? Porque la bendición es hasta 1000 generaciones. Y eso es lo que hemos escogido. Seguir al Señor. Para que nuestras descendencias sean bendecidas de generación en generación y eternamente para siempre. No una religión, una relación y una comunión. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y miren lo que acontece cuando Jesús entra en acción. Por eso les digo que cuando Jesús entra en acción o toma el control de la persona, nada es igual. Es versículo 10, capítulo 13, versículo 10 del Evangelio de Lucas. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor, dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Qué crees que le estaba enseñando? ¿Una religión, una tradición, una costumbre? Porque antes de que Jesús entrara en la escena, eran los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos. Ellos eran los que tomaban el lugar de las sinagogas, donde ellos enseñaban y predicaban sus enseñanzas, que dice Jesucristo en Marcos 7:7, que no eran más que reglas humanas. O sea, no eran el evangelio del reino. Y por eso, antes de que Jesucristo llegara y tomara el control sobre el Israel, había enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, mudos. Porque la religión no cambiaba a la gente, no sanaba a la gente, no transformaba a la gente. Y eso es lo que tienen que entender hoy en día la iglesia de Jesucristo. Si nosotros somos hijos de Dios, tiene que acontecer algo bueno, porque en su enseñanza Él nos da crecimiento, nos da entendimiento y discernimiento de lo bueno y lo malo. En Él todo es para bien. Cuando Él llega y toma el control de nuestra vida, no nos quedamos como llegamos. Él nos va dando el crecimiento a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Dice el 11, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. ¿Cuál era la causa por la cual esta mujer estaba encorvada o estaba enferma? Era por un demonio, un espíritu maligno. ¿Sí? Entonces, cuando la gente está enferma, ¿es porque Jesús está en su vida? ¿O porque un espíritu inmundo o maligno también la está atormentando y la está destruyendo cada día? Y se está conformando a tomar una pastilla en la mañana y una en la noche. Para la depresión, para la depresión. O sea, pregúntate y examínate. ¿Es Jesús el que está obrando en mi vida? ¿Es Jesús el que quiere que yo termine mi vida así como la estoy caminando y la estoy viviendo? ¿O es el engaño en el cual yo me encuentro? Porque si tú estás engañado, eso es lo que tú crees y es lo que piensas. Y acorde a lo que pienses y creas, de esa manera es como actúas. ¿Sí? Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse.
El 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Estaba allí Jesús, pero cuando no entró en acción, ella está ya encorvada y con el demonio. ¿Sí? Pero cuando le dijo: mujer, ven. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Jesucristo, el Padre de la gloria, el Señor de señores, Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. La llamó Jesús y no la llamó nada más para llamarla o para cuestionarla, no. La llamó para sanarla y para libertarla de ese espíritu inmundo y maligno que la tenía atormentada por 18 años. ¿No te ha llamado Jesús del mundo a la luz? ¿No te sacó del reino de las tinieblas el Padre y te trasladó al reino de su Hijo Jesús? ¿Por qué sigues viviendo como estás? Examina tu vida y examina las Escrituras. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y la revelación para que las entiendas y para que las estés viviendo y practicando cada día que Él te da una oportunidad de ver un nuevo amanecer. Porque aquí los días se están acortando y cada día que Dios nos permite ver un nuevo amanecer, tenemos que entender y comprender que es un día menos que nos queda de vida aquí en esta tierra. Y si nosotros no aprovechamos los tiempos que son malos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a edificar? ¿Qué vas a construir? Que sea grato para tu Padre y que sea agradable para los hijos de los hombres. Que seas un buen testimonio. Jesús nos llamó a hacernos libres, así como llamó a esta mujer y dijo: queda libre. Así también a cada uno de los que estamos en la iglesia. De la misma manera, Él no te llamó para dejarte enfermo. ¿O cómo piensas? ¿Que te llamó para que siguieras enfermo? ¿Que siguieras de esclavo? ¿Que siguieras en el alcohol? ¿En la drogadicción? No. Si Jesús te llamó con un plan y un propósito de libertarte para que ahora seas siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de ahí en adelante tu vida ya no va a ser la misma, la que antes estabas viviendo. Porque antes esta mujer, de tener ese llamamiento de Jesús, esos 18 años fueron de sufrimiento. No sé, no le dice la palabra que a lo mejor le dolía, porque estaba jorobada, estaba encorvada. No dice que si le dolía o no le dolía, pero no, que de que era grato no era grato. Y no fue una semana, fueron 18 años. Y nada más tuvo que entrar Jesús a la escena para decir: mujer, queda libre de tu enfermedad. Y eso es lo que yo visualizo dentro de mi vida como cristiano. Y cada quien tiene que visualizar lo mismo, porque es la misma palabra y somos nosotros cristianos. No puedo decir que yo nada más lo pienso así, lo visualizo así, cuando tú lo ves de otra manera. O sea, ¿es tu Dios o no es tu Dios? Y si tu Dios es mi Dios, es lo mismo que va a ser. Si es otro tu Dios, entonces ahí sí no puedo decirte nada. Pero si tu Dios es el mismo Dios, lo mismo que va a ser en mí, lo va a hacer en ti. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su palabra dice que nuestro Señor no hace acepción de personas. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Simple y sencillamente con eso que nos enseña a través de su palabra. No de lo que yo crea, no. De lo que Él nos está enseñando a través de sus palabras. ¿Sí? Él vino a libertar al mundo entero. El mundo entero vive esclavizado porque no lo reconoce. ¿Sí? No solamente al pueblo judío, no, al mundo entero. Porque eso es lo que nos enseña en el Evangelio de San Juan 3:16. No dice que murió o que Jesús mandó aquí por
los cristianos, no, por todo el mundo, ¿sí? Mas sin embargo el mundo no lo quiere reconocer. Prefiere estar sufriendo, prefiere estar enfermo, prefiere estar sobreviviendo, pero que se humille y se postre ante Jesús, le cuesta doble trabajo. Y le cuesta doble trabajo porque es esclavo de Satanás. Y para que Satanás te suelte, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que renunciar. No importa el costo que tengas que pasar, porque va a ser una transición y esa decisión es tuya. Porque si tú no renuncias a cómo estás viviendo, así vas a terminar cada día peor y peor y peor. Pero en el día, en el momento que tú renuncies del tipo de vida que estás viviendo, en ese momento Dios va a tomar tu vida. Claro, no va a ser fácil, porque la transición no es de la noche a la mañana, no. Es un proceso, en unos son un proceso, en otros son meses, en otros son un día, en otro. O sea, Dios se mueve de diferentes maneras. Y tú vas a decidir cómo quieres terminar aquí en este mundo. Si con Jesús o fuera de Jesús. Y vamos a ir terminando en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y aquí no está hablando de los apóstoles, aquí está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Es Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles, no infieles. ¿Sí? ¿Qué es una persona fiel? Es una persona íntegra, entregada, consagrada a nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Consagrar nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Porque si tú no consagras tu persona, este cuerpo el día de mañana te va a llevar al libertinaje, te va a llevar a la inmundicia y ya no le vas a ser fiel, le vas a ser infiel. Y una persona infiel no tiene lugar ni tiene cavidad en ningún sitio o en ningún lugar donde vaya. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si tú no te mantienes fiel a su enseñanza, tú no puedes ser su discípulo. O sea, en otras palabras, no puedes ser enseñado por Jesús, porque Jesús es el maestro de maestros. ¿Y el maestro qué función desarrolla? Enseñar. ¿A quién? A sus hijos, a sus discípulos, a los que son fieles, a los que son genuinos y verdaderos, que no aparentan una cosa y son otra. Vemos cómo la palabra nos va llevando a ese destino glorioso. En él no podemos decir, no lo conozco, no lo entiendo, o sea, no sé ni de qué me estás hablando. Te estoy hablando de Jesús, para que lo conozcas, su carácter, su comportamiento y su personalidad de nuestro Señor. Y cuando tú te mantienes fiel, tú eres su discípulo. Y como tú eres su discípulo, Él es tu maestro. Y luego que viene en segunda. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es quien te va a enseñar? Si tú no permites que Jesucristo sea el que te esté enseñando en tu diario vivir, en tu cuarto secreto, en tu aposento alto, en tu altar que tú le establezcas para tu Rey, no se trata del hombre, se trata de una relación y una comunión que tengas con Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el maestro de maestros y Él es el que nos va a enseñar, conociendo la verdad. Y la verdad que va a provocar que somos libres. Cuando tú no hablas engaños, tú no hablas mentiras, tan solo con ese
con ese comportamiento de hablar la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad, no importa la circunstancia, Dios está obrando y trabajando en tu vida, porque le estás creyendo y obedeciendo a lo que Él te está enseñando y demandando. Pero hay muchos que tienen problemas o toman compromisos y viene la persona a pedir, hablándolo económicamente. ¿Y qué dice? No, pues dile que no estoy. Tan simple y tan sencillamente, sabes que no tengo, discúlpame. Para la próxima semana, algo tan sencillo como así. La gente que no tiene los sentidos abiertos y ejercitados tiene ese tipo de concepto y ese tipo de comportamiento, porque Satanás rápido los maneja. Nosotros tenemos que ser sabios, prudentes, inteligentes, pero tenemos que orar, velar sin cesar, ¿sí? Porque no vas a saber cómo Satanás te va a querer hacer tropezar con sus argumentos, con sus artimañas y con sus mentiras. La verdad te va a hacer libre, porque es Jesús en tu persona, es el Espíritu Santo en tu persona, es el Padre en tu persona. Y Él es el que nos va a dar ese crecimiento que tanta falta le hace a la iglesia. Por eso hoy en día, y no me equivoco, hoy en día hay multitudes y millones que siguen siendo esclavos del pecado, porque el maestro de maestros no les está enseñando. Están siguiendo a una persona que le está enseñando acorde a su ideología, acorde a su pensar y su creer. Porque la persona como piensa y como cree, esa persona así camina. Y nosotros que estamos caminando acorde a lo que Él nos está enseñando, así estamos viviendo. Y estamos declarando lo que Él nos está enseñando. Y estamos recibiendo lo que Él nos está prometiendo a través de su palabra, sus promesas. Y es al Dios de la gloria que siempre vamos a exaltar y glorificar. Entonces es muy fácil visualizar quién es realmente fiel a Jesucristo. Porque si tú eres fiel, tú eres verdaderamente su discípulo. Si tú no eres una persona fiel, tú no puedes ser su discípulo. ¿Sí? Solo los discípulos son los que toman su cruz y lo siguen. Los que no son discípulos no pueden tomar la cruz, mucho menos seguirlo. ¿Sí? Tenemos que aprender de la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a otro nivel y a otra dimensión. Jesús es el libertador, Jesús es el sanador, Jesús es el doctor, Jesús es el proveedor, Jesús es todo. ¿Qué ha hecho en tu vida como cristiano? ¿Qué te ha dado Jesús? ¿Qué milagros ha obrado Jesús? Tiene que haber. Si no hay nada, es porque no tienes nada. Te hablo de que Jesús o el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, tiene que acontecer milagros, tienen que acontecer prodigios, tienen que acontecer cosas sobrenaturales en tu vida. Y cosas buenas, no te hablo cosas malas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre.